A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para nosotros es una gran bendición poder contar con su amable audiencia en nuestro programa Toma tu luz a través de Jesús TV. En compañía del hermano Enrique Ponce y del hermano Fernando Martínez, el Señor nos dará esas pautas a través de su palabra que nos hacen reflexionar, retomar esperanza y llenarnos de fortaleza e ilusión para seguir adelante, no importando aquellas circunstancias difíciles de la vida, sino que veamos siempre el rostro de nuestro Señor para que sigamos adelante y no decaigamos. Como siempre, vamos a poner en las manos del Señor nuestro programa y le pedimos al hermano Fernando Martínez que nos apoye con la oración inicial. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad maravillosa de estar ante tu presencia, delante de nuestros hermanos y poder hacer este momento un momento de reflexión, un momento de edificación para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros oyentes y nuestros seguidores en los distintos canales. Te pedimos que con tu Santo Espíritu, Señor, nos acojas esta hora y nos llenes de tu gracia y de tu unción para que juntos podamos reflexionar a la luz de tu palabra y que cada persona detrás de estas pantallas, Señor, puedan ser edificadas a la luz de esa palabra que es viva y eficaz y que nos da vida y vida en abundancia. Mamá María, te rogamos que ruegues por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos hacedores de la palabra de tu Hijo amado y que como tú aprendamos el gran secreto que conlleva el hacer lo que Él nos dice. Padre, gracias por toda la bondad que derramas en nosotros a través de tu palabra, que es una muestra más de tu misericordia, y porque agradecidos en nuestros corazones nos disponemos para que tú hagas en nosotros tu obra maravillosa. Padre, lo agradecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hoy vamos a empezar a tocar un tema muy importante que es el de la transfiguración. Y es cuando nosotros nos preguntamos qué quería demostrar Jesús con la transfiguración, ¿por qué no se llevó a todos y no se llevó a algunos? Y lo importante de ello es en qué momento y con quiénes y cómo lo hace. Jesús y mucha gente en la Biblia, muchos personajes en la Biblia, cuando van a hacer un acto muy grande o van a hacer un milagro o ocurre una situación muy grande, siempre se recluyen a tener esa intimidad con el Padre, a momentos de oración, a momentos de manifestación, a momentos de transformación. El proceso de la transfiguración no es solo ver a Jesús en un blanco radiante, es entender quién es Jesús, el Hijo de Dios, en gloria y verlo como el profetizado en gloria en su vida. Y esto nos enseña el poder que Él tiene y nos enseña la grandeza que Él tiene delante del Padre. Y nos reta a nosotros a hacer un alto en la vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar y descubrir ese propósito que Él tiene de llevarnos a ese reino. Por eso Él en Apocalipsis dice que cuando nosotros salgamos vencedores estaremos con Él en gloria en el reino delante del Padre. Y esto es una bendición. ¿Por qué? Porque es un reto que nos pone a nosotros. Normalmente cuando nosotros vemos, tanto en los procesos del hijo pródigo, como en lo que el Señor nos decía de las vestiduras, y nos lo habla en el Apocalipsis,
siempre nos hacen una transformación de la vestidura que tenemos. Tenemos que revestirnos, dice la palabra de Dios, de la obra, del propósito y del objetivo del plan que ellos tienen para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el color que utilizan? Es un color blanco, que quiere decir pureza, que significa ese proceso de inicio. Pero no es solo de vestirnos y ponernos la ropa, es hacer una transformación de pensamiento, de sentimiento y de entendimiento en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida no puede cambiar si no cambia nuestra forma de pensar. Y nos ayuda a abrir nuestro panorama, entender conceptos equivocados, ver procesos diferentes y alcanzar objetivos diferentes en la vida. Por eso el Señor nos quiere sacar un poquito de la soberbia, de la altivez, de la insensatez, de la ignorancia que tenemos y nos hace un alto. Mírame, dice, este soy yo. Por eso es que cuando dentro de las cosas que ocurren en ese momento de la transfiguración, primero aparece ahí Elías y Moisés, en el símbolo de lo que significa Elías y Moisés como profetas. 2, aparece Jesús en gloria. 3, la confirmación del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchalo. ¿Ya? Y la blancura y el resplandor de Jesús como Hijo de Dios. Aquí lo hemos visto solo como hombre, pero no lo hemos aprendido a ver como Hijo de Dios. Y ese es uno de los propósitos que Él quiere que nosotros tengamos. Lo que va a ocurrir ahorita es ver a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros lo veamos resucitado. Por eso es que la condición y la advertencia que les hizo Jesús a los discípulos es: no cuenten esto hasta que no vean al Hijo de Hombre levantarse de entre los muertos. ¿Ya? Y esa es la parte fundamental de entender la transfiguración de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Dios dice: mira, tú tienes unos conceptos, está bien, dame valor en el entierro. Y tú te das un valor en el entierro. ¿Pero por qué te lo das? Porque no crees que puedes recibir perdón. Y te aferras a eso porque entiendes que puedes recibir perdón y liberación, pero no lo vives para ti, porque te quedas enterrado. No resucitas, no alcanzas el fin, no buscas el fin del plan. Y el fin del plan no es que me dejes enterrado a mí y te quedes enterrado tú. El fin y el plan, el propósito de esto es que los dos resucitemos y le veamos esa gloria y veamos esa profecía de resurrección y veamos esa profecía de victoria y veamos cumplido ese paso grande en nuestra vida. Por eso es el principio de lo que estamos tratando de ver. Entonces, en este proceso tenemos que entender esto, la conversación espiritual que tenemos que tener con nosotros mismos y entender por qué Jesús no se podía quedar muerto. Y la victoria está en la resurrección. Y por eso, como nos quedamos enterrados y lo dejamos enterrado, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Yo creo, hermano Enrique, hermano Fernando, que el Señor en este proceso de transfiguración, Él se presenta con toda su divinidad, para que nosotros entendamos quién es Él. Y como bien decía usted, tiene la confirmación del Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, toda relación inicia con una presentación. Cuando nosotros no conocemos a alguien, vamos y nos presentamos: ¿cómo está? Yo soy fulano de tal. Pues el Señor en esta transfiguración, Él saca a relucir su divinidad, su esplendor, y nos presenta su poder y su gloria para que nosotros entendamos quién es Él y que le demos el valor que debe tener. Y se hace acompañar del cumplimiento de la ley a través de Moisés y del cumplimiento de la profecía a través de Elías. Esto viene de alguna manera, como él dice: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y precisamente es que el Señor viene a hacer un proceso de transformación en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros querramos y nosotros nos dejemos transformar nuestras vidas. Lamentablemente, la rebeldía de nuestros corazones
no nos permite realmente encontrar esa transformación y esa reestructuración a través del amor y de la misericordia de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra soberbia nos hace que querramos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando nos presentamos ante el Señor, no nos desnudamos de toda nuestra culpabilidad y pecados, sino que siempre queremos presentarnos solo superficialmente. Entonces, no puede el Señor llegar a donde no queremos que llegue. Por eso es que cuando nosotros nos presentamos ante Jesucristo, debemos de presentarnos con humildad y con sencillez, que somos pecadores, que de verdad hemos metido la pata y que necesitamos realmente el perdón de nuestros pecados, una reconciliación con Él y un nuevo proceder en caminar junto a Él. Por eso es que precisamente los discípulos que lo acompañaban se sienten en una plenitud, porque cuando nosotros le damos el valor al Señor, sentimos esa plenitud de su gloria, sentimos que sí podemos hacer cambios estructurales en nuestras vidas, pero solo a través de Él. Muchas veces nosotros decimos, es que he querido cambiar, es que he intentado muchas veces, pero vuelvo siempre, ahí sí que tropezar con la misma piedra. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos con nuestras propias fuerzas y con nuestro propio entendimiento. Y no permitimos que Jesucristo, con toda su divinidad, sea quien nos transforme, sea quien genere ese cambio y sea quien nos dé una nueva oportunidad de ser, pero de ser a través de Él. Entonces, cuando el hermano Enrique nos decía, toda esta situación, el Señor la propone para que nosotros descubramos a través de su resurrección la grandeza del Señor. Pero lamentablemente nos pasa como los que acompañaban a Jesús. No entendemos qué es eso, la resurrección, pues al final. Entonces no le damos el valor a este proceso que vamos a llevar y que la iglesia nos propone, que entremos bien preparados al tríduo pascual para de verdad vivirlo y que no sea un acontecimiento que sea manifestación únicamente de religiosidad y de superficialidad, sino que sea de verdad un proceso interno en el cual yo haga partícipe de este sacrificio que Jesucristo hizo a través de la cruz, pero de esta gran victoria que Él ha logrado a través de su resurrección. A mí me parece, escuchándoles, desde que comenzó el relato, yo veo la figura que plantea el Evangelio. Y plantea que el Señor escogió a 3 de sus discípulos. De 12 el Señor agarra 3, ni siquiera la mitad. Pero resulta ser que el Señor escoge a 3 y cuando los vemos a la luz de las Escrituras, el actuar de Pedro, de Santiago, de Juan, fueron personas que marcaron ciertas diferencias en el andar de lo que sería el inicio de la iglesia. Y durante el desarrollo de la primera iglesia, estos 3 tuvieron líneas muy particulares de acción y marcaron historia. Santiago, escritor de inspiración divina, igualmente Juan, igualmente Pedro, y marcaron a ciertos sectores del mundo conocido en ese entonces con la doctrina de Jesucristo. Pero en ese momento que el Señor los escoge, tal vez no eran los más hombres fieles y creyentes, puesto que el Señor quería darles esa experiencia de ir más allá. Y veo yo cómo en esta parte, de la misma forma, el Señor a todos nos ha incluido. Este es un evangelio sumamente inclusivo, porque aquí hay formas de pensamiento, de conducta, de criterio bien distintas. Las personalidades de ellos eran diferentes. La iglesia define a Pedro como un hombre de carácter impulsivo. Define a Juan como un hombre sumamente amoroso y fiel. Tan así que fue el único que estuvo al pie de la cruz. Y a Santiago, que era una persona sumamente legalista, actuaba al pie de la letra, era bien literal Santiago, ¿no? Entonces, tanto así que todavía en los escritos por ejemplo, de San Pablo, hablándole a los Gálatas, él dice que da a entender en Gálatas capítulo 2 que Santiago era una persona bien reconocida por la autoridad que le daba
el cumplimiento que él tenía de las normas que regían a la iglesia. Porque él dice en el capítulo 2 de Gálatas que él vio a Pedro tener un actuar, pero cuando vino Santiago y sus discípulos, dice que todo el mundo se retractó de la actitud que tenían, o sea, lo respetaban, marcaba a él cierta diferencia de actuar. Pues la cuestión es que, hermanos, yo veo cómo, no importa cuál sea nuestra personalidad, aquí estamos tres igualmente, ¿verdad? Hoy tenemos una transfiguración en revelación de Dios acá, y es maravilloso porque la iglesia es eso. Es una iglesia que tiene un lente amplio en el que nos incluye a todos. No importa cuál sea su personalidad, hermano, que nos acompaña a esta hora. No importa cuál sea su pasado, porque si vemos los pasados de estas personas, tal vez no eran los mejores. No eran de las mejores escuelas, egresados, eran gente del pueblo. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Evangelio aquí nos muestra un camino, a usted y a mí, que a veces nos cuesta entender, y como decían mis hermanos, por eso a veces no nos cae el 20 de realmente dimensionar esta gloria que se nos muestra hoy y a la que estamos llamados todos. Y por eso es que también a la iglesia como tal, a nosotros que somos la iglesia, nos cuesta entender y asumir la resurrección de Cristo. Y nadie puede honrar ni amar lo que no conoce. De manera que la invitación hoy es abrir su corazón. Porque algunos tenemos un montón de caminar, pero no necesariamente significa que hemos entendido. Algunos tenemos un montón de formación o de información simplemente, pero no significa que Dios se nos ha revelado. Y la muestra es este Evangelio. Llegado el momento, escoge a tres, que él lo que vio fue en principio y en esencia su corazón. Porque aquí no es del más estudiado, hermanos. Aquí no es del más viejo de caminar. Estos tres eran contemporáneos, los tres iban en la misma línea y Dios los escogió porque había un propósito. Y me atrevo a decir y ampliar un poquito esto. Dios a usted hoy le escoge esta mañana porque quiere hablar a su corazón para que usted entienda, asuma que usted es un escogido de Dios entre muchos. Y se vuelve a hacer vida la palabra de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hoy nos vuelve a pasar igual. Hay tanta gente metida en la iglesia haciendo tantas actividades y muy comprometida hoy, pero a veces olvidando las cosas más importantes. Así que esta mañana la invitación es: abra su corazón a Dios, porque la palabra de hoy es una palabra de bendición que nos invita a ir un poco más allá, a dejar de ver al Cristo al que hemos servido tal vez hasta este momento como un Cristo que realmente no termina de ser el centro de mi vida, ni de transfigurarse para mí como el verdadero Dios que necesita ser Dios en mi vida, sino como un Dios al que pues ahí voy tratando de conocerle. Hoy es la oportunidad para que usted abra su corazón a la palabra, y esa palabra va a hacer en usted lo que tiene que hacer, aunque no necesariamente la entienda en este momento. Lo importante es estar dispuestos, como lo estuvieron estos tres discípulos que fueron, porque la característica de un discípulo no es que cómo piensa, es que, pero mira, Señor, pero ¿qué es esto? Imagínese un discípulo como muchos que hay ahora. Pero mire, ¿qué es eso? ¿Y esa luz por qué? ¿Y de dónde? ¿Y quién le dijo? ¿Y quién la autorizó? En la iglesia pasa así muchas veces gente que con esos argumentos y quieren pasar por espirituales. No, yo le invito hoy a que seamos hijos de Dios, a que seamos discípulos y pongamos atención para que la palabra se haga vida en nuestra vida y nos impacte y nos transforme y nos lleve a una etapa distinta para vivir nuestra vida de fe. Hay dos aspectos importantes. Si ustedes se dan cuenta, hay dos personas vivas y dos personas que han muerto. ¿Cierto? ¿Ah? Claro. ¿Qué significado tiene eso? Interesante, hermano. ¿Ah? Dar testimonio en el cielo y en la tierra de la resurrección de Cristo Jesús, de la grandeza de Cristo Jesús y de la gloria de Cristo Jesús. Entonces nos hace el proceso en dos sentidos. A los de la tierra les dijo: no cuenten esto, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vean levantado al Hijo de Dios en victoria. Esta es una parte bien importante y bien fundamental. ¿Por qué razón? Porque dentro de este plan, la función
la base fundamental por la cual Dios Padre iba a resucitar a Jesús está en el Salmo 16:10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro y no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y entonces, desde ese entonces comenzó Jesús a advertir su proceso. ¿Qué quiere Él con nosotros en la resurrección? Que nosotros no nos pudramos en la condenación eterna, ni que vayamos a parar a ese proceso, sino que lo veamos resucitado en victoria. Y ese es el plan que Él quiere que nosotros vivamos y descubramos en nosotros mismos. Pero lo compartíamos con el hermano Boris en un programa donde decíamos que a nosotros ni siquiera cosquillas nos ha hecho en el iniciar, estar pensando en que me voy a condenar y que tengo un plan que el Padre ha hecho. Pero como no lo he visto a Él resucitado, no lo he experimentado resucitado, van a seguir siendo muy feliz. Entonces me concentro en el entierro por el cargo de conciencia que tengo. Por el cargo de conciencia que tengo. Y le exponía al hermano Boris en este programa un versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 2, creo que, no me acuerdo cuál es el versículo, pero lo podemos buscar, donde dice que una burra le habla a los hombres. El pecado hablándonos a nosotros. ¿Ah? Para quitarnos esa sensación, esa incredulidad, esa insensatez, ese proceso, esa negatividad. 2 de Pedro 2:16. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia, de carga habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Entonces, Dios dice, ¿cómo le decimos nosotros cuando cometemos muchos errores? ¿No seas qué? Ponga atención un poquito, hombre. De verdad. Aprende a cambiar, aprende a transformar. Tarde o temprano vas a llegar a ese proceso de tu vida. Y yo lo que no quiero es que te pudras en esa condenación. Que te quedes en esa condenación. Que te deshagas en esa condenación. Y te lamentes en esa condenación. Yo de verdad te pido, hijo mío, hija mía, que descubras el sacrificio de Jesús. Reviste tu vida, tu pensamiento, tu actitud y esfuérzate de verdad a vivir ese plan para no quedarte condenado y que puedas ser un testigo fiel de la gloria de Jesús, de la resurrección de Jesús, del poder de Jesús y de la victoria de Jesús en tu vida. Hay algo importante, hermanos, es que muchos vemos, sí, Jesús resucitó, pero no queremos resucitar con Él. Así es. Y entonces no queremos pasar por este proceso, queremos seguir en nuestra vida pecaminosa. Y como nos dice en Hechos de los Apóstoles 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de reposo en Cristo. Y cuando nosotros vemos esta parte, seguimos en esa vida tormentosa, en esa vida que no nos da paz, que no nos da descanso, y nuestra rebeldía y nuestra terquedad no nos permite que veamos de verdad que podemos alcanzar la gloria del Señor, que podemos ser transformados, redimidos y justificados a través del derramamiento de su sangre bendita en la cruz, pero que a través de su resurrección nos da esa oportunidad. Con el hermano Enrique hemos compartido y llegado a la conclusión, ¿qué pasaría si el Señor nos llama a su presencia en este momento? ¿Cómo estaríamos? ¿Será que de verdad podríamos presentarle buenos frutos al Señor?
¿O seguimos en nuestra terquedad, en nuestra incredulidad, en nuestra perversidad, en nuestros malos pensamientos, malas acciones, malas formas de actuar? Pues el Señor quiere, ¿verdad?, que cambiemos y que la aflicción, el dolor, la tristeza no definan nuestro caminar, sino que sea el querer alcanzar la gloria de Jesucristo el que definan nuestro proceder. A mí me parece, hermanos, que es una palabra bien interesante porque muchos de nosotros nos acostumbramos tanto a la vida cotidiana, ¿verdad? Que a veces Dios tiene que hacer cosas extraordinarias, como en el caso que referías, hermano, que fue cuando me parece que el profeta Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel. Y la burra le habla, ¿no? Y a veces Dios tiene que hacer cosas extraordinarias con nosotros. Y yo digo, eso es una gran muestra de amor de Dios. Volverse casi mago para hacer cosas por nosotros, para que entendamos. Es explicarle a uno con muñequitos, va, mira, te pongo este ejemplo, o te hago este milagro, o te hago esta cosa extraordinaria en tu vida. Hermano, si algunas personas deben sentirse amadas, somos los que hemos pasado pruebas en el conocimiento de Dios. Cuando buscamos a Dios, aunque no entendamos muchas cosas, Boris me acaba de estar diciendo a mí, hay días en que uno está saliendo de una situación difícil y saliendo de esa y ya le cayó la otra. Y saliendo de esa, ya ve venir la otra, ya solo se prepara para el trancazo porque ahí viene. Y a veces la vida es así. Dios en su sabiduría nos permite atravesar distintas situaciones, porque a veces cualquiera dirá, pero es que son sus decisiones, es su actuar, es lo que usted quiera. Pero lo importante es que en medio de todas las cosas, siempre Dios usa las situaciones de nuestra vida para darnos enseñanzas de su gran amor, como fue el que le hablara a una burra al profeta, como fue el que Él se transfigurara para sus discípulos y como fue el que hoy usted despertara a la luz de un nuevo día y que participemos hoy de estos misterios de la palabra del Señor. Solo para terminar. Amén. ¿Sabes tú lo que te va a pasar al final de tu vida, sí o no? Sí, sabemos. Sí sabemos. Eso no es una mentira. Amén. Entonces sabes que tienes una condenación o tienes una liberación, pero que hay vida eterna, porque el Señor ya nos lo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna. Amén. En que creas en Jesús, en que creas en el Padre como el único Dios y en Jesús a quien Él ha enviado. Él no quiere que te condenes y que te pudras en esa maldición ni que estés en las redes de Satanás en esta vida. Y como la vida es muy breve, mandó a su Hijo. Por lo menos pruébalo, pues. Pruébalo. Y dice que si lo pruebas y crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Que Dios los bendiga en esta cuaresma. Amén.